Esta serie de lecciones cuyo tema ha sido instrumentos en las manos del Redentor, y como conclusión vamos a dar unas últimas reflexiones en cuanto al cambio que Dios requiere en nuestras vidas, al cambio que no es opcional, sino que Dios nos pide que hagamos, y que nosotros también debemos, y es lo que hemos estado estudiando, aprender a ayudar a otros a cambiar. A muchas de las cosas que vamos a decir ahora son repaso de lo que hemos venido haciendo, y otras un énfasis adicional. En toda situación que requiere ayuda, se supone que buscamos cambios. Todas las veces que alguien necesita ayuda, algo debe cambiar. Y todas las veces que nosotros necesitamos ayuda, tenemos que ir con la mentalidad de que se requerirán cambios para poder lograr esa ayuda. Lo que sucede es que los cambios que nosotros deseamos para solucionar los problemas no son los cambios que verdaderamente solucionarán el problema. Tenemos que ser conscientes de eso. Esto quisiera que lo repasáramos y ojalá lo dijéramos en nuestra mente con frecuencia. Si nuestra tranquilidad depende de que otros cambien, nunca estaremos tranquilos. No sé ustedes, pero yo por experiencia puedo decirles que se sufre cuando uno quiere ver cambios y no los ve. Pero entonces, ¿seguiremos sufriendo si pensamos que los que tienen que cambiar son otros y no nosotros mismos? Tenemos que reconocer que esa dependencia de que los demás cambien nos hará esperar para siempre, y esto lo decimos en todas las áreas de la vida. No podemos cambiar el corazón de las personas que nos rodean. Nosotros no podemos. Entonces, si nuestra felicidad depende de que ellos cambien, seremos siempre infelices. Esta lección es difícil de aprenderla. Entonces, por la gracia del Señor, tenemos que ver qué es lo que en nosotros tiene que cambiar. Ahora bien, sí hay personas con la humildad necesaria para reconocer que necesitan ayuda para cambiar. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Con las Sagradas Escrituras, enseñarles cómo es que sí se puede cambiar. Vamos a ir a la Escritura, a la Epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5. La vida cristiana es una vida de cambio continuo, o sea, de progreso. Dice así la Escritura: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Voy a leer también el versículo 7, que dice: en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y terminemos con el versículo que sigue: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Este es el asunto. En el primer versículo nosotros vemos que se nos ordena morir, hacer morir en nosotros lo terrenal.
Y en primera instancia podríamos pensar, si solo nos quedamos en ese versículo, que tiene que ver con esos pecados notorios que se habla ahí: fornicación, o sea, inmoralidad sexual, impureza de toda clase, ¿verdad? Pasiones desordenadas, y esto se refiere a deseos desordenados, porque habíamos visto también en el curso que el deseo mismo no es pecado. Desear algo no es pecado, pero ese deseo sí puede volverse pecado cuando domina mi corazón. Y después vienen ya otros que sí son malos deseos. Y la avaricia. Muchísimas de las personas que no se consideran a sí mismos idólatras tienen avaricia y por lo tanto ya caen en esta categoría. Y aquí dice que nosotros, como todos los demás, antes vivíamos en estas cosas. No es lo mismo caer en un pecado que vivir en el pecado. Debemos entender esto, porque si no vamos a estar interpretando mal lo que es la conversión. Cuando nosotros tratamos con una persona que está teniendo problemas de pecado, de esto es de lo que se trata. Necesitamos ver qué es, que estás cayendo en un pecado o es que vive en el pecado, porque el cristiano no puede vivir en pecado. Si alguien vive dominado completamente por el pecado, entonces es porque no es creyente verdaderamente, no ha nacido de nuevo. Pero aún habiendo nacido de nuevo, sí es posible que caiga en pecado, y para esto necesita ayuda. Por eso es que estamos estudiando esto. ¿Cómo vencer esto? Ahora, no solo esos pecados notorios, sino que nos habla de otros. Y entonces dice, y ahora si ustedes creen que ya esos los han superado, que no son personas dominadas por la avaricia, ni impuros, ni fornicarios, ahora dice también, versículo 8, también tienen que dejar estas cosas: ira, enojo, malicia. Malicia es estar en el pensar mal siempre juzgar mal. Alguien hace algo y siempre se piensa lo peor, y no, así no es como el cristiano lo hace. El cristiano más bien disculpa, no, debe haber sido que esto y el otro. Y habíamos puesto algunos ejemplos de algo tan sencillo como que yo paso frente a alguien y no me saludó, entonces la malicia es, no quiso saludarme. La benignidad es, no me vio o está muy distraído. Y así con muchas otras cosas que ya pueden ser más graves. Siempre pensar y siempre disculpar a otros, ser misericordiosos. Y dice también más cosas: blasfemia, en lo cual se ofende el nombre de Dios. ¿Cuántos de nosotros todavía estamos luchando con tomar el nombre del Señor en vano y estar diciendo cada rato Señor o Dios mío o ay Jesús o cosas así, que son expresiones que si no las estamos diciendo con devoción son tomar el nombre de Dios en vano? Más cosas, dice: palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cómo estamos nosotros de acomodados a una cultura que habla impuramente, y nosotros adaptamos esas mismas palabras que usa el mundo, las estamos adaptando a nuestro hablar sin discernir si eso está bien o no está bien? Pues aquí dice que lo que no sea honesto no tiene que salir de nuestra boca, ni mentirnos los unos a los otros. Entonces vemos que aquí se abarca, y no se abarcan todos, pero muchos factores, muchos ingredientes de nuestra conducta, de nuestras palabras y de nuestros pensamientos. ¿Y qué tenemos que hacer con eso? Nosotros mortificar el pecado. Así es como dice en el versículo 5, hacerlos morir. Pero en el versículo 3 vamos a devolvernos un poquito y vemos por qué es que vamos a nosotros poder hacer. Versículo 3 de Colosenses 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Esta es la razón por la que nosotros creyentes sí podemos vencer sobre estos pecados y hacerlos morir. Para el que no es verdaderamente un convertido, luchar contra estos pecados
es una tarea imposible y es una tarea pesada y es algo que se hace, que no, más bien, tengo aquel pecado y no lo hago, pero estoy deseando poder hacerlo. Ese es el no convertido. El convertido dice, estoy luchando con este pecado y detesto cada vez que me vence este pecado, pero sigo luchando contra el pecado. ¿Podemos ver la diferencia? Versículo 3, porque nosotros hemos muerto y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando el día que nosotros recibimos el bautismo, ese día dimos un testimonio público, un símbolo de algo que tiene que haber sucedido en nuestro interior, porque dijimos, hemos muerto con Cristo y yo ahora resucito a una vida nueva en Cristo. Y eso tenemos que estarlo recordando todos los días de nuestra vida, porque hay días que no estamos viviendo como si hubiéramos muerto al pecado y resucitado para Cristo. ¿Cierto o no? Hay días que no es así. Pero entonces tenemos la palabra, como esto es por fe en Jesucristo, en que yo recuerdo, yo estoy muerto y mi vida está escondida con Cristo en Dios, de manera que sí voy a poder luchar contra la ira, contra el enojo, contra esas palabras deshonestas, ofender a alguien, contra la blasfemia, de estar tomando el nombre de Dios en vano, etcétera. Y con esto en mente, tenemos entonces también para ayudar a nuestros hermanos y decirles, sí hermanos, sí se puede, no se dé por vencido, porque ya nosotros estamos muertos en Cristo y en Él resucitamos. Esa es nuestra forma de ayudar a otros. Al inconverso no le podemos ayudar de esta manera. Al inconverso tenemos que hacerle ver que el problema está en su corazón y que ese corazón tiene que ser primero transformado por Dios, que tiene que rendirse a Cristo, que tiene que haber arrepentimiento. Y realmente los cristianos también nos arrepentimos continuamente cuando caemos, que es muy frecuente, pero en el inconverso, él antes de eso no había entendido, no había sido iluminado, porque su corazón estaba aún en tinieblas. Y tenemos que pesar las dos cosas. Cuando aconsejamos, nunca debemos suponer ni una cosa ni la otra. Yo aconsejo, y si yo al que estoy aconsejando incluso puede ser un pastor. Vean lo serio de lo que voy a decir. La persona a la que yo aconsejo incluso puede ser un predicador. Yo no voy a asumir que porque predica es verdaderamente un convertido, pero tampoco voy a asumir que porque me dijo que cayó en un pecado es que es un inconverso. Ni una cosa ni la otra. Yo voy a ir a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que le ayudará a aquella persona a determinar su situación espiritual. Vamos a ir a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. El asunto es que no podemos engañarnos, o no debemos engañarnos a nosotros mismos, porque estamos cumpliendo una serie de actividades religiosas o de una vida que se caracteriza por no hacer ciertas cosas y hacer ciertas otras. No, lo que aquí dice es que si usted vive conforme a la carne, es decir, de la misma manera que viven aquellos que lo que quieren hacer, lo hacen. No se refrenan si es conforme a la ley de Dios o no. Y lo que no quieren hacer y no les gusta hacer, no lo van a hacer. Porque no hay un espíritu humilde rendido a Cristo. Eso es vivir conforme a la carne. ¿Qué es lo que determina lo que yo hago o no lo hago? Yo mismo. Esto es el inconverso. Yo hago esto porque yo quiero hacerlo, y yo no hago eso porque no quiero. Eso es vivir conforme a la carne. Bueno, el que vive así morirá eternamente.
En cambio el cristiano no, porque el cristiano vive por el Espíritu. Y entonces cuando nos enfrentamos a algo, tenemos en nuestra conciencia al Espíritu Santo alumbrándonos que dice eso, sí se hace, eso no se hace. Y yo voy obediente al que me guía, porque el Espíritu Santo fue enviado como nuestra guía. Por eso dice el versículo 14, porque todos los que son guiados, ¿por quién? Por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No dice los que van todos los domingos a la iglesia, no dice los que se bautizaron, ¿verdad? No dice los que leen la Biblia a veces o oran, no dice los que son guiados por el Espíritu de Dios. Y es el Espíritu de Dios el que nos guía a entender lo que debemos y lo que no debemos hacer, y nosotros somos guiados por Él. Claro, es cierto, nuestra carne todavía a veces se revela, pero nosotros queremos ser guiados. Y por eso es que para nosotros el estudio de la Biblia es hermoso. Porque como yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo, y yo sé que el Espíritu Santo no habla ahí a mi mente con palabras o sentimientos, sino que me habla por la palabra, yo voy a la palabra, porque ahí encontraré la guía del Espíritu Santo a saber lo que hago o lo que no debo hacer. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Nosotros o los que nos rodean, la marca de que si somos hijos de Dios es: ¿estamos siendo guiados por el Espíritu Santo o no? ¿O somos todavía como el mundo, que es: a mí no me gusta, entonces no lo hago, y a mí esto me gusta, entonces lo haré? Porque esto es el espíritu de rebeldía que hay en los hijos de desobediencia. Porque ¿qué es la desobediencia? Es no hacer lo que Dios manda, sino lo que yo quiero. Ahora, como todas estas lecciones se trataba de también nuestra interacción con los demás para ayudarles a cambiar, no podemos negar que el pasado de cada uno de nosotros tiene un efecto en nuestra vida. El pasado es importante, pero no podemos depender de él. En la consejería secular o psicología, incluso en la psicología cristiana, se le dice a la persona: cuénteme entonces qué pasó en su niñez, y de su niñez ya vamos claro, esa es la razón, usted tuvo una niñez así, su tía le pegaba y algo así. Ahora, no que todas esas cosas no hayan influido, claro que influyeron, pero lo que no podemos es excusarnos en ese pasado para que hoy en día no pueda yo superar las cosas que están mal. No, entonces voy a hacer, ¿qué hago yo con el pasado si fue cruel? Y quiero, hermanos, traer a esto solo para verles la seriedad de lo que estoy hablando. Yo he aconsejado, no hay chicos por aquí, que no me gusta decir ciertas cosas que a los más jovencitos no sea bien para sus conciencias. ¿Cómo se imaginan aconsejar a una persona que cuenta que en su niñez, decir 5 o 6 años, su madre, que tenía que salir a trabajar, lo dejaba solo con sus 2 tíos jóvenes o adolescentes, y esos tíos lo violaban? Eso, hermanos, si uno es insensible ante una cosa, uno sabe que eso tuvo que afectar gravemente a la persona. Y esto se da, esto nosotros queremos pensar que esas cosas no pasan, y que pasan quién sabe dónde, pero puede estar pasando hasta cerca de nosotros. Ahora bien, al tratar con esa persona, no es que le vamos a decir a la persona: eso no es nada, olvide lo que pasó. No se trata de eso. No, tengo que ayudarle a que con la palabra de Dios él pueda sacar todo ese rencor y toda esa amargura, que si vemos bien tiene razón de ser, pero que tiene que salir de ahí para que haya una reconciliación y no vivir atormentado para siempre por ese pasado.
y tampoco darle como excusa que ese pasado le da permiso entonces de hoy vivir, porque eso es lo que sucede, dominado por el pecado. Yo tengo este y este vicio porque en mi niñez sucedió esto y esto. Bueno, sí, en su niñez sucedió eso y eso, y usted no es responsable de lo que sucedió, pero sí es responsable de cómo reacciona ahora ante eso. Y sí, hermanos, puedo darles también testimonio, por la gracia de Dios, que sí hay forma de encontrar perdón, olvidar el pasado, rectificarlo y haber reconciliación. Hay otro caso importante que tenemos que, entonces este es un caso con respecto a qué pensar al del pasado. Hay otro caso que nosotros al aconsejar también tenemos que tener en cuenta, y es muy muy duro, pero está en la Biblia y tenemos que reconocerlo. Lo habíamos visto en alguna ocasión pasada, y en Hebreos 12 del 16 al 17, porque nosotros puede ser que estemos tratando con personas que muestran gran lamento por sus pecados y lloran por lo que hicieron. Y no tenemos que pensar que eso es realmente arrepentimiento, porque eso puede ser un autoengaño. Leamos por favor Hebreos 12 del 16 al 17. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vemos a un hombre llorando, pero no arrepentido, porque Saúl lo que quería era la bendición, aquí lo está diciendo, procurar la bendición que ya no tenía. Pero él nunca se arrepintió de haber menospreciado la primogenitura. Eso que él hizo cuando se atrevió a hacer una transacción y decirle a mi hermano, ¿qué me importa la primogenitura si yo me voy a morir? Lo que quiero es comer ya. Y entonces hace una transacción en la cual está menospreciando las cosas espirituales, pero después él quería la bendición. Entonces, muchas veces vamos a topar con personas que lamentablemente, aunque lloren y se lamenten, no están arrepentidos. Entonces, tenemos que saber que esta es la realidad. Pero nosotros mismos reconozcamos que un arrepentimiento no significa lamentar las consecuencias del pecado, sino un entendimiento de cómo ofende nuestro pecado a Dios, y por eso tenemos que buscar que Él nos cambie. Sigo repitiendo, estamos viendo cómo poder nosotros ser instrumentos en la mano del Señor para ayudar a otros, pero antes de ayudar a otros también esto tiene que ser para nosotros mismos. No nos podemos volver ayudadores de gente y nosotros no practicar lo que estamos diciéndoles. Nosotros somos lo que somos, o somos como somos, por dos factores: por la naturaleza con que ya nacimos y por la crianza. Y esto es importante entenderlo, porque sí hay cosas, hermanos, que se heredan. Sí hay cosas que ya vienen con uno desde que uno nace, una cierta predisposición hacia algo. Puede ser bueno o puede ser malo. Así como hay gente que trae una predisposición hacia el arte y nadie tiene casi ni que enseñarlos ni mandarlos a una escuela de arte, porque traen aquella disposición hacia eso, y eso es algo positivo y bueno. Igual hay cierta predisposición a algún pecado en particular. Pero tenemos que entender que hay un argumento que estamos perdiendo contra el mundo si pensamos que la genética es una excusa válida para hundirse en el pecado. Si han escuchado o visto debates al respecto del homosexualismo, por ejemplo, muchas veces el tema se centra en ¿nací así o no nací así? Y ahí
doctores hablan y que sí hay un gen, que otros dicen que no, etcétera, etcétera. Y ese es el punto en el que siguen. Si la persona ha nacido con esa disposición al pecado o si no. Pero si nosotros seguimos ese camino, vamos a perder la discusión, porque eso no justifica. Vamos a cambiar de pecado. El hecho de que un niño nazca con una predisposición a la ira, ¿justifica el pecado de la ira? El hecho de que nosotros nacemos con una predisposición hacia el egoísmo. Hay niños más o menos egoístas, pero yo he visto niños que nunca quieren prestar un juguete. Él nació así. Entonces es natural para él ser egoísta y no puedo hacer nada porque él es egoísta, así nació. Espero que me van entendiendo el argumento. Si el argumento de que la disposición hacia la adicción, por ejemplo, hacia el alcoholismo, es algo que yo traigo genéticamente, entonces no soy culpable de eso, entonces no tengo que corregirlo, realmente ningún pecado deberíamos corregir, porque nosotros venimos con una naturaleza predispuesta al pecado. Sin embargo, es bueno saber que sí es cierto que tenemos una predisposición hacia ciertos pecados, algunos hacia estos, otros hacia aquellos, pero la predisposición está ahí y no es excusa para no luchar contra ese pecado. Otra parte de nuestra conducta y de lo que somos son los hábitos adquiridos, lo que se nos enseñó y, esto es muy importante, lo que no se nos enseñó. Eso es realmente lo que complica nuestra vida, que se nos enseñaron cosas mal y que hay otras cosas buenas que no se nos enseñaron. Una de las cosas que yo, con las personas que Dios me ha dado la oportunidad de ayudar, he visto más frecuentemente es la falta de disciplina. No es capaz la persona de comprometerse a hacer algo todos los días a cierta hora. No es posible, porque siempre hay algo que sucede. No hay, y eso es falta de entrenamiento. Porque si a un niño le enseñamos, va a costar, pero le enseñamos a cierta hora se hace cierta cosa, supongamos que ya está en la escuela y le decimos, después de la escuela vamos a tener esta rutina, se hace esto y la tarea, pero si el niño se deja y él haga la tarea, un día lo hace cuando llega de la escuela, otro día en la noche, otro día no la hizo, cuando ese joven crezca será imposible que tome una disciplina. Y entonces, como la disciplina, sobre todo la disciplina de devoción espiritual, es un aspecto indispensable para que la persona pueda vencer sobre el pecado, no va a poder vencer. Porque yo le digo a mi estudiante, está bien, lleva el curso, es un buen curso, es bíblico, pero lo más que yo necesito y requiero de usted es que se comprometa, que no hay un solo día del mundo en que usted no haga de primero su oración a Dios en privado y su lectura bíblica continuada. Tiene que leer la Biblia todos los días del mundo y tiene que orar en privado todos los días del mundo. Pero el ser humano y el común de las personas, un día sí, otro día no, otro día más o menos, otro día al final de la tarde, otro día, y si se hace así de esa forma indisciplinada, no va a haber victoria. ¿Por qué estamos hablando de esto? Para definir quiénes somos nosotros y por qué somos así. Número uno, por herencia. Y esa herencia puede que usted la tenga cerquita, padres o abuelos, o puede que tenga que devolverse hasta Adán y Eva. Pero estamos hablando de que ya traemos una disposición a ciertos pecados y que vamos a tener que luchar contra eso. Y segundo, que nos hemos habituado al mal, a hacer cosas mal hechas, o también no hemos aprendido buenos hábitos. Y eso, si lo dejamos pasar, ¿qué creen que va a suceder? No se va a arreglar solo, se va a empeorar.
Vamos a ir a la palabra del Señor, a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, y leemos de los versículos 17 al 32. Este es un pasaje que nos va, si lo leemos atentamente, casi que no ocupa mucho comentario para que entendamos cómo es la vida que un cristiano debe vivir. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Condición: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? Para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En esta lectura, el apóstol nos dice cómo no debemos andar y cómo sí debemos andar, y él nos dice las condiciones que nos habilitan. Por eso él dice, si en verdad le habéis oído. Siempre hay una confrontación. Cuando voy a aconsejar y a ayudar, en mis palabras la persona tiene que encontrar esa confrontación. Si de verdad, como dice aquí, ha sido por Cristo enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, entonces vas a poder hacer esto y esto. Pero tenemos que aclarar algo. Puse aquí un ejemplo. ¿Cuándo un mentiroso deja de ser mentiroso? Cuando un ladrón deja de ser ladrón. Hay pecados con los que podemos luchar a veces y no siempre tener victoria, pero no nos dominan. Si hay un pecado que domina y que la persona definitivamente no puede vencer, entonces esa persona todavía no ha sido enseñado por Cristo mismo. Esa es la realidad.
Veamos algo interesante que nos ayudará a responder esas preguntas, que aquí dice que tenemos, en el 22, que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Pensemos esto, nuestra antigua forma de ser y de pensar, vamos a compararla con un traje. Nosotros veníamos con cierto traje puesto. A veces queremos hacer cambios y supongamos que es un traje sucio y arrugado y feo, eso somos nosotros en realidad. Y a veces quisiéramos ponernos uno bien bonito y limpio encima de ese, que no se vea el feo. Y eso es lo que yo llamo vivir de apariencias. Entonces vamos a dar una fachada a las demás personas cuando por dentro todavía estamos sin bañar y con ropa sucia. Pero si damos atención a las palabras del apóstol, dice que tengo que despojarme, o sea, eso viejo, quitarlo, y en el 24 vestirme del otro. Ese es el método correcto. Yo tengo que verme a mí mismo, y cuando me reviso, ¿cómo me veo yo? El espejo que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Y voy a la palabra de Dios y estudiándola, puedo verme, ay, mira, aquí tengo una mancha, entonces esto me lo tengo que quitar, porque no me había dado cuenta que está sucio, y me revisto de una nueva camisa, corbata, lo que sea. Solo es un ejemplo para que pensemos, no se trata de ponerme algo encima, esta camisa está sucia, donde hay un abrigo limpio y me lo pongo, un saco que tape lo sucio. No, despojarse y vestirse. ¿Cómo se hace esto? Cuando tenemos que dejar un mal hábito, vamos a fomentar los nuevos y buenos hábitos. Que es una diferencia de lo que usualmente la gente en el mundo hace, es cambiar un vicio por otro. Ya no fumo y ahora paso comiendo chicle todo el día o algo así. El asunto es de carácter. Lo que me dominaba a mí ya no me va a dominar. Ahora lo enfrento, y aunque sea difícil para mi carne, estoy dispuesto, porque yo tengo un ayudador, como veíamos, el Espíritu Santo. Que esta tarea es imposible sin el Espíritu Santo, lo tenemos que tener presente. Una persona que se había acostumbrado a fácilmente mentir, el que fácilmente miente, se le ocurre la mentira rapidísimo, no tiene que pensarlo, se le ocurre, le sale. Y más, cuando el cristiano ha sido dominado por la mentira y vuelve a eso, dice, ay, ¿por qué dije eso? No es cierto, pero la costumbre estaba tan arraigada de decir siempre, y sobre todo se miente cuando yo necesito excusarme. Estoy siendo enfrentado de porque algo no lo hice o porque lo hice mal, y la excusa sale rapidísimo. ¿Por qué fue? Y esa no es la realidad ni la verdad, pero rápido. Cuando el cristiano, persona nace de nuevo, ya aborrece la mentira, sabiendo lo que la Biblia dice, que entre las cosas que el Señor abomina, y eso significa detesta grandemente, es una lengua mentirosa. Y aquí es cuando tenemos que entender, hermanos, Dios no odia lenguas sueltas. La gente quiere interpretar de la Biblia lo que sea. ¿Qué quiere decir que Dios abomina una lengua mentirosa? ¿Se refiere a la lengua o al dueño de esa lengua? Dios abomina a aquella persona que vive en la mentira y cuya vida es así. Sin embargo, como decía, una persona muy habituada a mentir, luego de cristiano, igual puede caer otra vez. Dije eso y no era cierto. La gran diferencia es que prontamente, al verse en el espejo, va a hacer, me despojo de eso y voy a revisar en cuáles son las circunstancias en las que yo me he visto que vuelvo a caer en tal pecado.
sea mentira, sea ira, sea gritería, sea maledicencia. Voy a ver cuáles son las circunstancias en las que ya yo he visto que si paso por esto, caigo. ¿Por qué? Porque tengo que amputar, tengo que eliminar eso, como quien prefiere, según las palabras de Cristo, que me corten una mano o un pie que ser echado entero con pies y manos al infierno. Así es como debemos nosotros ver nuestra lucha contra el pecado, una disposición de eliminar aquello que me hace caer. Y entonces el mentiroso y el ladrón no es una persona que ya dejé de hacerlo después porque ya no tengo oportunidad de hacerlo, sino ahora después, aunque tenga oportunidad, no lo voy a hacer. Con esto hay un ejemplo que decía un pastor y es muy cierto. Muchos hablan de los que, por ejemplo, que nunca han cometido adulterio en sí, digamos, irse con otra mujer que no es la esposa, y entonces hablan del adúltero. Pero no es que ellos no desean adulterar, es que nadie les sale. Entonces, si se diera en esa oportunidad, ojalá lejos de casa, con unas circunstancias donde nadie lo conozca y con alguien que sí se preste a la situación del pecado, lo haría. Es que sus circunstancias no se prestan para ese pecado. Entonces fácilmente y en hipocresía voy a criticar a aquel otro que sí lo hace. Tenemos que, por la gracia de Dios, llegar a avanzar en nuestra lucha contra el pecado de tal manera que aunque sí tenga la oportunidad, ya yo le diga no al pecado. Vamos a terminar esta serie ya hoy que la estamos terminando, y quisiera orar muy específicamente para que el Señor actúe en nuestros corazones y entendamos que Él nos dio su Espíritu Santo con un propósito. Él no nos dejó solos. Las palabras de Cristo son esas: no os dejaré solos, enviaré a otro Consolador. Cuando nosotros vemos la doctrina del Espíritu Santo en la Biblia, no tenemos que desviarnos por las señales y prodigios que a través de su poder fueron hechas en la época apostólica nada más, que ese es el énfasis que hoy se da. El Espíritu Santo fue dado como nuestro ayudador para crecer en santidad, en conocimiento de la palabra de Dios, para consolar nuestras almas cuando estamos apenados y tristes. Esa es la función del Espíritu Santo. Y esto lo estoy recordando solo porque es como una conclusión. Tenemos todo un año de estudiar el Espíritu Santo. Al inicio de año, el hermano Eduardo habló 3 meses de la doctrina del Espíritu Santo en toda la Biblia. Luego Ronnie habló del fruto del Espíritu Santo. Cada virtud la fuimos viendo una por una, de las virtudes que muestran el fruto del Espíritu. Luego el hermano nos habló de los dones, los que están en operación ahora y los que ya cesaron por haberse cumplido su propósito. Pero quisiera cerrar con esto, hermanos. El Espíritu Santo nos fue dado para guiarnos, y es el espíritu de santidad. Si nosotros no vemos en nosotros mismos un progreso en la santidad, tenemos que tener la sinceridad y pensar: he oído realmente la voz del Señor, he sido enseñado por Él conforme a la verdad que está en Jesús. Porque si no es así, ni siquiera intentemos ayudar a otros, porque podremos ayudarlos si nosotros ya hemos sido enseñados por Cristo. Oremos, hermanos. Dios bendito, al terminar esta serie de lecciones, yo te suplico, en los méritos de mi Señor Jesucristo, que esta palabra sea aplicada a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo
despierte nuestras conciencias. Que tú, Señor, nos hagas entender lo que pides de nosotros y que tú nos hagas reconocer que tú eres quien nos capacitas para la tarea que nos has dado. Perdónanos, Señor, por la negligencia. Perdónanos, Señor, por ese conformismo, por estar apáticos. Y haznos, Señor, personas entusiastas y que gozosos te sirvamos con una conciencia limpia y en integridad. Lo pido para cada uno de los aquí presentes y los que escuchen este mensaje en los méritos del Salvador Jesucristo. Amén.